Para usted, mi querido hermano, mi querida hermana, en esta mañana Jehová le bendiga y Jehová le guarde. Es para usted, joven, que ha venido a Cristo. Es para usted, niño, que se ha arrepentido en su corta edad de sus pecados y ha creído por la fe. Versículo 25. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Salmo 67, por favor. Vamos a leer el Salmo 67. Es la porción que nos corresponde para esta mañana. Salmo 67, al músico principal en Nejinob, salmo cántico, dice el versículo 1. Al músico principal, Salmo 67, en Nejinob, salmo cántico. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Versículo 3. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégresen y goces en las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Oremos. Bendito Dios, para ti sea la honra y la gloria, porque nos has visitado, porque te has presentado delante de tu pueblo, porque al tener tu rostro fijándose sobre cada uno de nosotros, nos has hecho renacer de nuevo a través de la obra perfecta de Cristo. Hoy rogamos porque también hayan gloriosas cosechas, cosechas espirituales. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Cuando cada uno de nosotros nos ponemos enfrente de este salmo, ustedes que son bastante estudiosos, muy juiciosos en cuanto a la palabra del Señor, sé que lograron notar cómo el escritor de este salmo, allá en la cautividad, está citando y está llamando nuevamente la oración que Aarón recibió de parte de Moisés, de parte de Dios, para que bendijera al pueblo. ¿Sí lo notaron? El Salmo 67 contiene parte de esa bendición. Y este salmo es parte de todos los cánticos que la nación de Israel pronunciaba en el templo. Este salmo tiene un contexto a través del cual se desarrolló. Y aunque no se sabe la fecha del salmo, sí por su contenido en hebreo nos permite ver que es un salmo que escribió alguien en la cautividad. Y escribiendo ese salmo en la cautividad, está llamando, invocando, buscando esa bendición que antes Aarón estableció para bendecir a su pueblo. Este salmo se entonaba siempre que habían cosechas. Nosotros somos neocampesinos. Creo que entre nosotros hay 2 o 3 campesinos de pura cepa a lo sumo. Del resto, ninguno. Este salmo se entona cuando la nación, el pueblo completo, va directamente a recoger la cebada, el trigo, a sacar la yuca, a bajar los plátanos. Este salmo se entona cuando ya absolutamente toda la cosecha está dispuesta. Y ustedes muy gentilmente han compartido de los frutos de sus fincas conmigo. Y esos campesinos viejos, mientras iban sembrando, como lo dice Hebreos, iban llorando. Pero cuando venían recogiendo las cosechas y las gavillas, ¿cómo venían? Cantando. Como somos neocampesinos, me toca poner este salmo en un contexto. Es decir, la gran mayoría de nosotros como miembros de la iglesia ya no cultivamos la tierra, ya no sembramos, ya no cosechamos,
Pero viendo más o menos un poco el contexto, imagínense en este escenario, ¿a quiénes les gusta comprar más en el supermercado? ¿A los señores o a las señoras? ¿A quién le gusta buscar más promociones? ¿A los señores o a las señoras? Llega el padre de familia con la provisión a su casa y el padre de familia le dice a la esposa, a los hijos, vamos a hacer mercado. ¿Cómo salen todos? Contentos. Los hijos se van a buscar su cereal favorito. La esposa va y busca lo que se necesita y está echando el ojo para ver las promociones. ¿Y el papá qué está haciendo? Mirando el presupuesto. Por un lado van echando, tenemos el carro del mercado y van echando y van echando y van echando, y por otro lado está el gozo. ¿Cómo está esa familia? Alegre. ¿Sí vieron esos rostros cómo cambiaron? Porque ustedes en ese contexto y nosotros también, cuando tenemos tiempo de mercar, estamos contentos. Y el esposo elige lo que a él le gusta, la esposa lo que no engorde y los hijos lo que sea más dulce. ¿Y cómo? Cantando. No he visto a nadie amargado haciendo mercado. ¿Ustedes conocen a alguien que se amarga haciendo mercado? No. Se están cantando, están alabando y están dándole gracias a Dios. La próxima vez que vaya a mercar, si usted es uno de esos amargados, cante al Señor porque está recibiendo de los frutos. Para quienes son campesinos, en algunas ocasiones me han llamado para pedir auxilio para sacar una yuca. Porque es tan grande la yuca que se produce que se necesita de mucha fuerza. He tenido la ocasión, por la misericordia del Señor y gracias a ustedes, de ver junto con Pablo y con Alejandro hectáreas, kilómetros, fanegadas de arroz sembrado. Muchísima yuca, muchísimo plátano. Aquí una libra de yuca puede valer 1.000 pesos, allá un bulto de yuca vale 10.000 pesos. Estando en San José del Guaviare, usted nota que eso es una despensa en donde indudablemente hay de todo. Yo le decía a Luis Trujillo, sembremos monedas a ver si nos da billetes, porque es que se da todo, todo, todo. Lo único que no pudimos comer por presupuesto, bueno, y porque no se permitía fue pescado. Estaba el pescado desobando, entonces estaban prohibidas las pescas en el río. Pero ustedes que conocen mucho más que yo de el campo, se dan cuenta que el Señor bendice su tierra, bendice la creación que Él dio. La sementera no va a pasar, la siega, la cosecha no va a pasar, las lluvias no van a pasar, la tierra no va a dejar de dar su fruto. Paréntesis, espero que todos los que se fueron a pasear me hubieran traído algo. Y más de la mitad de la iglesia se fue a pasear. Cuando la palabra del Señor nos insta a dar gracias, y este es un salmo de alabanza que una persona desde el exilio está alabando a Dios, este salmo debe calar muy bien en nuestra mente. Se entiende que es escrito desde el exilio porque en el exilio empiezan a invocar el nombre de Elohim en sus escritos, no de Yahvé, no de Jehová. Entonces, cuando dice el versículo 1, Dios está hablando de Elohim y a partir de ahí, indudablemente, se nota que es un salmo que viene escrito por alguien que está en el exilio. El contexto, reitero, es dar gracias a Dios, es un salmo de alabanza, es un salmo de tributo, es un salmo que se presenta por causa de que Dios, en época de otoño, para la nación de Israel, daba los frutos, las gavillas, daba toda la provisión en abundancia. Hay ocasiones en donde usted se ha restringido de comer ciertas cosas y pienso que en la mayor parte de ellas es por ignorancia. Nosotros tuvimos la oportunidad de comer uvas salvajes, definitivamente muchísimo más deliciosas y más dulces que las uvas que usted conoce. Pero al darle una uva a alguien, como que lo pone en duda. Eso como que tiene veneno. Eso no está higiénicamente preparado, diría Gina, la ingeniera de alimentos. Eso como que no está dispuesto para los hombres. ¿Usted ha comido azaí? ¿Ha tomado azaí?
Nosotros comemos azaí y eso mancha los dientes. Pero hay muchos frutos que Dios ha provisto en su tierra que usted no se atreve a comer. ¿Alguien alguna vez comió pomonas? Si encuentran pomonas me vuelven a traer, por favor, yo no las he vuelto a ver hace muchos años. ¿Sí notan los neocampesinos? No saben nada de esto. Este salmo, hermanos amados, tiene contexto de acción de gracias por la cosecha. Tiene un contexto de darle gracias al Señor porque están permanente y de una manera constante sus bendiciones. Están, reitero, constante y permanentemente sus bendiciones. Sus bendiciones son continuas y en el momento en que usted y yo las recibimos, nuestra alabanza se reitera constantemente hacia Dios. Nuestra alabanza está definitivamente hacia Dios. Los indígenas aprendieron a tomar esa yuca salvaje, sacarle el veneno y utilizarla como fuente de alimento. De todas las maneras y de todas las formas posibles hay fruto. Y el propósito de este salmo no es, escuchen muy bien, el propósito de este salmo no es referirse de una manera directa hacia el fruto de la tierra, hacia la papa o hacia la yuca. No. El propósito de este salmo va dirigido hacia las cosechas o hacia las gavillas de Dios. ¿Qué son? Los creyentes, los hijos de Dios. Este salmo, aunque tiene un contexto que ya se los expliqué, es un salmo cuyo contexto realmente es espiritual. Este salmo está reflejando la promesa que Dios hizo a Abraham en cuanto a que toda la tierra sería llamada familia de Abraham y que en toda la tierra habría de esa fuente. Vamos a ese contexto, Génesis capítulo 12, para que observemos Génesis capítulo 12, observamos esta promesa. Parte de la promesa porque se va desarrollando y se va desarrollando. Génesis capítulo 12, versículo 1. Vamos a leer 1, 2 y 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas, absolutamente todas, y aquí el todo se está refiriendo a todas las familias de la tierra. El Salmo, volvamos a él por favor, se está refiriendo, hermanos amados, a la gran cosecha que hoy se ha cumplido. Escuchen muy bien, el Salmo 67 se está refiriendo a la cosecha que hoy se ha cumplido. Y que si el Señor viene hoy, esa cosecha que Él va a recibir es jugosa, es rica, es una cosecha grande y habrá variedad de frutos y frutos jugosos y deliciosos que son los creyentes. Este salmo, como lo presenta el salmista, está dado a través de la misericordia de Dios, la misericordia que Dios ha provisto para su pueblo. Son dos aspectos generales. El primero tiene que ver con la oración que el salmista expresa, es una oración de misericordia divina. El salmista le da gracias a Dios en el versículo 1 y en el versículo 2 por esa misericordia. Es una misericordia constante y es una misericordia permanente. Escuchen muy bien. Así como no falta el fruto, ubíquese en su contexto, en su pueblo, en su región, ubíquese de donde ustedes, en donde el Señor ha prometido que nunca va a faltar ese fruto. Así usted ubíquese en la iglesia en donde el Señor le ha ubicado, le ha establecido, donde usted ha nacido. Ubíquese en la iglesia y usted debe entender a través de este salmo que Dios nunca va a dejar de dar fruto. Nunca.
va a dejar de llamar a los suyos. Dios tenga misericordia. Y escuchen muy bien, Dios ya tuvo misericordia. He hablado en cuanto a la adoración que nosotros estamos presentando, la adoración que proviene de venir al tiempo de la cena a entonar himnos. ¿Qué se nos explicó y qué se nos enseñó hoy en el tiempo de la cena? Se nos enseñó en cuanto a creer, se nos enseñó en cuanto a obedecer, se nos enseñó en cuanto a ¿qué más? Vencer. Fue la primera parte. Entonamos himnos, entonamos cánticos, adoramos al Señor. Esa fue una porción personal para cada uno de nosotros. A través de Mateo se nos enseñó cuál es la postura de alguien que viene de una manera escéptica a buscar del Señor. Y a través de este salmo se nos enseña qué debe hacer usted, qué debo hacer yo como hijo de Dios una vez hemos sido establecidos en su iglesia. Este salmo es un salmo evangelístico. Este salmo está relacionado con la gran comisión de Mateo 28. Y este salmo debe ser aplicado en su vida, porque lo que se enseña y lo que se nos muestra a través de la palabra del Señor no es para tomarlo, dejarlo en notas, en el cuaderno, sino para ponerlo por práctica. Esta primera parte, la oración de misericordia, dice al director, al maestro, al principal. Este salmo hay que entonarlo con instrumentos de cuerda. Es un cántico, es una alabanza. Elohim tenga piedad, tenga compasión de nosotros y nos bendiga. Que su favor resplandezca, que su rostro, que la cara de Dios sea mirándonos a nosotros con buenos ojos, que su rostro nos sonría. Estoy ahí en el versículo 1, que el favor de Dios esté con nosotros. Pregunto, ¿Dios nos ha bendecido en un contexto espiritual? ¿Cómo? ¿Por qué? Salvación, tímidamente lo dijeron. Cuando Dios mira, esto ya lo he explicado en varias ocasiones, cuando el salmista está utilizando aquí un antropomorfismo refiriéndose a que Dios tiene rostro, cuando Dios mira, el favor de Dios, la cara de Dios y el rostro de Dios produce bendición. Y lo que está diciendo aquí el salmista es que ese rostro de Dios sea manifiesto directamente sobre él, sobre nosotros, sobre su nación, sobre su pueblo. ¿Para qué? Para que recibamos misericordia. Si el rostro de Dios no está con nosotros, lo que hay para nosotros es juicio y maldición. ¿Cómo empieza este salmo? Con una súplica, una oración de petición de bienestar. Mis hermanos, estamos bien. Mis hermanos, gloria al Señor, estamos bien. ¿Por qué? Porque tenemos el sumo bien, el mejor bien para nuestras almas, que es Cristo Jesús. No es nuevo lo que se está refiriendo, ya se había enseñado. Salmo 65, versículo 9, ya nos habían presentado este salmo. Visitas la tierra, la riegas, Salmo 65, versículo 9. Visitas la tierra, la riegas, en gran manera enriqueces, con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Miren este versículo de la manera espiritual como el Nuevo Testamento lo revela. Visitas la tierra. ¿A qué le suena eso? El nacimiento, la encarnación de Cristo Jesús. La riegas. ¿Con qué regó el Señor la tierra? Con su evangelio, con su palabra, con su misericordia, con sus hechos portentosos, dándonos a entender que Él es Dios. ¿Qué pasa cuando la tierra ha sido visitada y ha sido regada por el Señor? La tierra ha sido enriquecida. Y reitero, estos no son aspectos materiales. Aquí no hay papa y yuca, aquí se está hablando de aspectos espirituales. El versículo 9 dice, con el río de Dios lleno de aguas. ¿Cuál es el río de Dios?
¿Cuál? No. Siempre que en el Antiguo Testamento se habla de agua, el Nuevo Testamento nos está siempre haciendo aclaración de esas aguas. Le dice el Señor a la samaritana que Él va a dar aguas y aguas vivas. ¿A qué se refiere? Espíritu Santo, bien, hay luz en esta iglesia. Siempre que el Antiguo Testamento se está refiriendo a aguas, indudablemente muestra que esas aguas son el Espíritu Santo. Allí en el versículo 9 se está mostrando cómo ese río de Dios, si notan por qué no es algo material, sino es algo espiritual, ese río de Dios llenó la tierra y ha preparado el grano de ellos cuando así lo dispone. ¿Cuál fue el principal grano que Dios dio para bendición de nuestra humanidad? Cristo, que es el trigo. Y si ese trigo no cae en la tierra y muere, no da fruto. ¿Sí lo notan? Bajo ese mismo contexto, el Salmo 67 se nos está explicando, porque aquí está diciendo, Dios tenga misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Se está invocando a través del Padre nuestro la gloria de Dios, y aquí el salmista nos está diciendo de una manera directa, Dios, quieras tener misericordia de nosotros. Todo esto, el favor procede solamente de Dios y viene de Dios. Solamente es Dios quien puede bendecirnos de esta manera, y el salmista está rogando porque esa misericordia de Dios venga. Dios, otórganos de tus promesas, de tus misericordias, de tus bienes, otórganos de tus fabulosas bendiciones. Y esas bendiciones materiales, reitero, pasan. ¿Qué nos dieron ahorita de refrigerio? Ya se les olvidó a algunos, ¿se notan? Pasan. Pero las bendiciones de Dios nunca pasan. Las bendiciones están allí resplandecientes. Sigo en el versículo 1. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Ustedes conocen muy bien esta imagen, porque cuando una persona se acercaba a un rey para alguna petición, para algún favor, para alguna súplica, para que le escuchara, si esta persona venía al rey y el rey no levantaba su báculo o el rey no le sonreía, ¿qué le pasaba a esta persona? Moría directamente. Aquí está diciendo eso el salmista. Está diciendo, Señor, sonríenos. Señor, que tu rostro resplandezca en nosotros. Señor, quiero que tu rostro hermoso y alegre sea sobre mí. Les recuerdo Proverbios 16:15. En la alegría del rostro del rey está la vida. Y esta persona que escribió ese proverbio sí sabía que era tener un rostro alegre. Porque aquí el rey está escribiendo, cuando el rey sonríe, hay vida. O sea que en la alegría del rostro del rey está la vida. ¿Qué más hay cuando el rey sonríe? Su benevolencia, dice el proverbio, es como nube de lluvia tardía. Eso es lo que está diciendo el salmista. Dios, ¿y qué tal si tu rostro nos sonríe? Señor, ¿y qué tal si tu rostro nos sonríe y los niños que están hoy aquí con nosotros se convierten? Señor, ¿qué tal si tu rostro nos sonríe y los jóvenes que están con nosotros se convierten? Señor, ¿qué tal si tu rostro está hoy con nosotros y los caballeros y las damas que no han venido a Cristo hoy se convierten? Eso es lo que pide el salmista. Eso es lo que él está clamando. Y está tomando la oración sumo sacerdotal como una promesa aplicada para lo que él está viviendo, aún inclusive en la cautividad. Señor, bendícenos. Que tu rostro esté constante y permanentemente con nosotros. Señor, que tu rostro nos alumbre. Hermanos, necesitamos nosotros como iglesia que el rostro de Dios esté sobre nosotros constantemente, permanentemente. Sobre todo, porque usted
hermano, hermana, se ha convertido en un hijo de Dios, en un fruto de Dios que debe dar más fruto. En la parábola que el Señor nos enseña acerca de los terrenos, ustedes ya son unos expertos en parábolas, se nos enseña esas semillas que cayeron en 4 terrenos, en los espinos, en las piedras, en el camino y en la tierra. ¿Qué ocurrió con esa semilla que cayó en la tierra? Dio fruto, al 30, al 60 y al 100. Le digo esta mañana, mi hermana querida, mi hermano querido, usted es un fruto de Dios. Pero, ¿para qué? Para que dé más fruto. O para que se siente ahí y siga comiendo Biblia y Biblia y Biblia y Biblia y no pase absolutamente nada. Nosotros somos labranza de Dios. Nosotros somos cosecha de Dios. ¿Y eso para qué está dado? Para que demos gusto a otros. Aquí lo que nos está diciendo es que indudablemente esta bendición sumo sacerdotal, cuando llega a nosotros, debe ser para producir más fruto. Y ya lo he dicho en varias ocasiones, nuestra iglesia está muy grande. Aquí hay 73 misioneros. Pero inmediatamente se nos llama a cumplir con una misión. ¿Qué decimos? Estoy ocupado. Acabo de casarme. Tengo unos bueyes, voy a probarlos. Tenemos misiones y decimos ahí el letrero Iglesia Bíblica Misionera y tenemos misiones a las cuales vamos, acudimos y predicamos del Evangelio. Estamos llamados, todos, cada uno de nosotros, pero inmediatamente se presenta la oportunidad. ¿Sabe cuántos salen? 1. ¿Y el resto? Aquí la bendición de Dios está dada para cada uno de nosotros para que eso produzca un avivamiento. Usted está en un lugar de trabajo, está en un lugar de estudio, está en un lugar en donde se emplea, predica ya el Evangelio. Usted recibió de ese Evangelio, el rostro de Dios alumbró para usted, el rostro de Dios fue mostrado para usted. Usted vino en arrepentimiento por la visita de Dios a la tierra en Cristo Jesús. Usted predica, usted evangeliza, usted lleva un testimonio de esperanza de vida en Cristo Jesús. ¿Qué está haciendo con el fruto que Dios le dio? ¿Qué está haciendo con la bendición que Dios le dio? Es bueno cuando usted va y visita, por ejemplo, el cancerológico, va a urgencias, porque usted se conmueve de ver la enfermedad, resultado del pecado, de la entrada de Adán, y de ver al mismo tiempo la gran necesidad de predicación. ¿Y usted qué hace? Se devuelve. Los días jueves estoy predicando a las 7 de la mañana en una fundación que queda en el barrio Mandalay. Algunos hermanos la conocen. Y esa fundación es para personas de paso. Me he encontrado con personas que vienen de San José del Guaviare porque tienen enfermos, familiares hospitalizados, y en esa fundación lo que se ha permitido es predicar el Evangelio. ¿Quiénes van conmigo este jueves? La predicación del Evangelio es parte del fruto que usted y yo debemos tener. Los entiendo, la gran mayoría de ustedes están ocupados en sus empresas, en sus labores, en sus ocupaciones. Gloria al Señor, no les estoy diciendo que dejen sus trabajos, pero pregunto, ¿donde usted trabaja está predicando el Evangelio? ¿O está callado? Es un pseudo cristiano, es un cristiano encubierto. Donde usted estudia, este es el contenido de este salmo. El escritor está pidiendo misericordia de Dios y está usando la parte de la oración sacerdotal para que indudablemente venga un camino de salvación. Reitero, cuando el rostro de Dios mira hacia una persona, hay salvación, allí se encuentra salvación. Y esa salvación y esa misericordia, escuchen muy bien, es conocida en toda la tierra. Cantamos hace 8 días, toda la tierra te adorará. Y de acuerdo con Apocalipsis,
toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Pero ¿está usted participando en la labranza de Dios? ¿En la cosecha de Dios? ¿Está usted sembrando la palabra de Dios? El día martes estamos en el Lucero, sembrando el Evangelio, 7 de la noche. ¿Quién va conmigo el martes? Está bien. Sus ocupaciones, sus tareas. Versículo 2. ¿Para qué pide esta bendición? ¿Para qué clama por el rostro de Dios? El versículo 2 dice, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tú, la palabra que hay ahí es Jesús. Para que seas, miren el versículo número 2, para que en todas las naciones tú, Yeshua, dice ahí en el hebreo. Es decir, para que esa bendición venga, nosotros la requerimos, dice el salmista, para que tu rostro sea conocido en toda la tierra y para que en todas las naciones tu salvación sea conocida. Reitero, Dios no bendice la iglesia para que la iglesia se quede quieta, estancada, sin hacer absolutamente nada, durmiendo en el tiempo del sermón. No, Dios bendice la tierra y Dios visita la tierra para que todos y cada uno de nosotros promulguemos de ese camino. Y no sabemos muy bien el versículo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie vendrá al Padre sino por mí. ¿Cuántas veces predicó eso esta semana a las personas que estaban a su lado? ¿Cuántas veces le dijo a su familiar, a su amigo o al desconocido, al que se sentó al lado en el bus, no hay sino un solo camino que es Cristo Jesús? Y esto es lo que está diciendo el salmista. Cristo, Dios, es el único camino. Señor, bendícenos para que nosotros mostremos tu camino. Iglesia, si Dios nos ha bendecido y ustedes dijeron que sí, que Dios nos bendijo, implica entonces que usted, de acuerdo con el versículo 2, ahora está dando a conocer ese camino. Me temo que no lo estamos haciendo, hermanos. Y me temo que estamos más metidos entre nuestros bienes materiales más que en nuestros bienes espirituales. ¿Quiénes van a ser de los valientes que van a ir en agosto con el pastor Jimmy a San José? Si usted ha recibido de parte de Dios, usted debe ser ese multiplicador. Este versículo habla acerca, y yo les decía, la iglesia está conformada y está en el plan de Dios desde el Génesis. Y este versículo está diciendo, en primera instancia, todos los gentiles escucharán del nombre de Dios. Aquí se expresa de parte del salmista, que era judío, un anhelo, porque todas las naciones conozcan el privilegio de tener un Dios como Jehová, un Dios como Cristo. Que todas las naciones conozcan no un Dios, sino el verdadero Dios que nunca cambia. Aquí está diciendo de una manera breve y de una manera corta que los gentiles deben escuchar. Y usted y yo somos gentiles, o somos judíos. De pronto judíos porque nos gusta comerciar mucho. Pero gentiles, porque no nacimos en Israel, pero por la gracia del Señor hemos sido añadidos. También está diciendo allí el salmista, y es una oración respondida, versículo 2, para que sea conocido en la tierra tu camino. ¿Usted ya conoce el camino? ¿No? ¿Nadie? El camino de salvación es a lo cual se le está refiriendo el salmista. ¿Usted ha conocido el camino? Amén, el camino es Cristo. Usted ha venido a ese camino y ese camino ahora forma parte de su vida. Aquí está diciendo el salmista, es necesario que los gentiles conozcan que tú eres Dios, porque ¿qué nación hay grande que tenga estatutos, que tenga juicios justos, como es toda la ley que yo pongo delante de vosotros? ¿Hay alguna iglesia que ustedes conozcan
aparte de la Iglesia Católica, de la Iglesia Universal, que tenga al Dios Salvador Cristo Jesús? ¿Hay alguna otra que ustedes conozcan? No, no hay sino una. Es esta, la iglesia que Dios ha establecido, la iglesia que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo. Usted hace parte de esa iglesia por Cristo Jesús y usted, como el salmista, está mostrándose como aquel que alaba, aquel que honra, aquel que está todos los domingos sacrificando alabanzas al Señor. Somos nosotros quienes por experiencia propia sabemos lo agradable del camino de Dios. ¿El camino de Dios es agradable? ¿O es sufrido? ¿O es de melancolía, de angustias, de dolores, de padecimientos, de pruebas? ¿Sí notan? Que a veces somos demasiado melancólicos. Y no estamos transmitiendo a otros lo gozoso que es haber sido perdonados de todos nuestros delitos y pecados, sino que más transmitimos lo mal que nos va, lo difícil de nuestra vida, las pruebas, dificultades, tribulaciones, angustias. ¿Con quién me casaré? ¿Por qué me casé? El salmista nos está diciendo que no hay absolutamente más gozo en el alma que estar en el camino de la salvación. A través de esto entiendo lo que dice Pablo: los que están solteros, procuren permanecer así. Los que están casados, como si no lo estuviesen. Pero, ¿cuál es la perspectiva? No estoy diciendo que corramos a separarnos. La perspectiva es la predicación del mensaje salvífico y la perspectiva es el crecimiento del reino de Dios. Esa es la perspectiva. Sea que usted esté casado, sea que usted esté soltero, usted como hijo de Dios está llamado a predicar el evangelio. Segunda parte. Hay un ruego a partir del versículo 3 hasta el versículo 7 por una adoración universal. Hay una súplica por una adoración universal. Aquí el salmista está llamando a un culto universal a Dios. Aquí el salmista está diciendo que todo pueblo, toda lengua y todo hombre te alabe. Hay una fuerte discusión en cuanto al tiempo y los hermanos de Instituto Avanzado me van a ayudar en cuanto al tiempo de estos verbos que se están presentando en este salmo. Algunos traductores dicen es tiempo pasado, otros dicen es tiempo presente, otros dicen es tiempo futuro. Está escrito allí: te den gracias o te alaben las naciones gentiles. Estoy en el versículo 3. Las naciones gentiles te den gracias, las naciones gentiles te alaben, Elohim. Todas las naciones te den gracias. ¿Se nota que es lo mismo? El mismo versículo presentado, partido en dos, que lo primero que dice lo está repitiendo en la segunda parte. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. ¿Sí lo notaron? ¿Cuándo lo hacemos? ¿En tiempo pasado? ¿Presente o futuro? Amén. Qué espirituales. ¿Cuándo nos vamos a ir a predicar? Amén. Este versículo dice que bajo la perspectiva futura, voy a tomar lo que ustedes dicen, vendrán todas las naciones a alabar a Dios. Y se nos exhortaba ahorita, pero ¿y si nos cuesta venir un domingo? Porque es puente. Y el puente, como dijo el Libertador, no lo tomamos. ¿Será que todas las naciones van a venir? Mi hermano, si usted no va y predica y si usted no abre la escritura y la presenta a otra persona, estoy seguro que en tiempo futuro no va a haber. Siempre se nos ha dicho, esta es la última generación de creyentes. Jóvenes, a los miembros jóvenes de esta iglesia les pregunto, ¿esta es la última generación de creyentes?
A los jóvenes que no son creyentes, que han escuchado del Evangelio, esta es la última generación de creyentes, no va a haber nada más. Los abuelos que han predicado del Evangelio a sus nietos, ¿será que esa palabra cayó vacía? No. Nietos, ¿ustedes son la última generación? ¿O van a seguir predicando y predicando y predicando? Si miramos eso a tiempo futuro, así se aplica. Si usted está haciendo la tarea, si usted siendo fruto del rostro de Dios, está haciendo la tarea evangelizadora, amén. Pero si no está haciendo la tarea, vamos a leer este versículo en tiempo pasado. Es decir, dentro de 20 años la Iglesia Bíblica Misionera La Gracia y el pastor va a estar aquí diciendo, todos los pueblos te alabaron. Todos los pueblos te dieron gracias. Hoy ya no. ¿Sí lo notan? ¿Qué es lo que está diciendo allí? Ese llamado es el llamado de alguien que ruega porque haya un culto universal, porque haya ese grupo de creyentes que se levantan y como labranza de Dios, cosecha de Dios, se presentan en adoración. Reitero, somos nosotros labranza de Dios. ¿Qué muestra este que ha sido redimido? Un corazón agradecido, un corazón convertido y un corazón que sabe que la bendición que a él le dieron, él la va a otorgar a otros. ¿Para qué es esta oración? Escuche muy bien, para que el Evangelio sea predicado. ¿Cómo van a venir todas las naciones a darle gracias a Dios si no han escuchado del Evangelio? ¿Recuerdan a Pablo en los Romanos? ¿Cómo van a venir estas naciones a glorificar el nombre del Señor, santo, 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 si no se predica el Evangelio? Esta nación, nosotros que somos la Israel espiritual, debemos predicar, hablar, enseñar y mostrar a Cristo Jesús. También está diciendo este versículo que de todas las naciones, de todos los lugares, se conviertan, que sean traídos a la iglesia, que donde hay evangelio, que es dentro de la iglesia, vayamos cada uno de nosotros y con una muy buena disposición prediquemos de ese evangelio. ¿Qué está diciendo este versículo? Que más personas sean añadidas a las asambleas solemnes, que más personas sean agregadas a la nación, es decir, a la Iglesia Universal, para que puedan alabar a Dios. ¿Cuántas personas les ha predicado usted el Evangelio y que los ha visto que se han agregado a la nación de Dios? Esa debería ser nuestra meta. Hay muchas iglesias que dicen la iglesia del 1,000,000, la iglesia de los 500,000. Yo les digo a usted personalmente que está ahí, muéstreme un fruto, uno, que usted haya traído a la iglesia, que usted le haya predicado, que usted le haya evangelizado, que usted le haya hablado de Cristo, uno. Y esta iglesia tendría la capacidad para multiplicarse en 10 iglesias más. ¿Saben qué pueden ser sus frutos? Sus hijos, su esposo, su esposa, sus familiares, sus amigos. Es decir, no estoy diciendo que huyamos a las selvas a buscar campañas evangelísticas, sino que donde usted está puede presentar un fruto. Antes en ligas se premiaban a los niños porque llevaran invitados. Ahora si los niños van, ya hay que premiarlos. ¿Por qué no invitar personas a la iglesia? ¿Por qué no traerlos? Si el gancho puede ser el almuerzo, bien, que almuercen. Pero si almuerzan y digieren de la palabra del Señor, gloria al Señor. Miren la reacción de las naciones entre el versículo 4 y el versículo 5. Yo les invito a que ustedes hagan memoria, que hagamos memoria de cuando escuchamos de ese evangelio. ¿Qué ocurrió en nuestros corazones? Cuando nos convertimos, cuando vinimos al Señor. Aquí está plasmado parte de ello. Versículo 4. Canten, regocíjense, griten de alegría, con júbilo, griten de alegría. ¿Quiénes? Las naciones. ¿Por qué? Ahí dice,
porque Dios, el Dios poderoso, el Dios del versículo 1, juzgará a todas las gentes. ¿Cómo los va a juzgar? Con equidad, con justicia. Estoy estudiando los últimos acontecimientos en cuanto a el seminario en Normandía, y el tema de estar delante del gran trono es conmovedor, porque está implicando que usted y yo estaremos delante de Dios. Las figuras que se utilizan son el trigo y la cizaña, ¿lo recuerdan? ¿Qué va a pasar con el trigo? A los graneros de Dios. ¿Qué va a pasar con la cizaña? Al fuego. ¿Qué va a pasar con las ovejas? A los corrales de Dios. ¿Qué va a pasar con los cabritos? A maldición. Aquí está diciendo el salmista que Dios a todas las naciones convertidas las va a juzgar, ¿cómo? Con justicia. Les va a dar rectitud, les va a dar equidad. ¿Qué está implicando? Que ante el juicio del gran trono, quienes no se hayan investidos de la sangre de Cristo serán echados al lago de fuego y azufre. ¿Será injusto Dios que juzga? No, Dios es justo. Estas naciones, observen muy bien esa hermosa palabra, serán pastoreadas, guiadas, conducidas. Estoy en el versículo 4. Estos pueblos, estas naciones, toda la tierra serán pastoreadas, serán conducidas de una manera justa, de una manera recta de parte de Dios. Es motivo de alegrarnos, es motivo de tener gozo, es motivo de saber que quien reina es el Dios santo que juzga a las naciones de una manera recta y con equidad. Nos quejamos del gobierno que viene, nos quejamos del gobierno que pasó, nos quejamos del gobierno que vendrá. De este gobierno al cual las naciones se han postrado no va a haber queja, no va a haber absolutamente nada de qué quejarnos. El versículo 5 dice que todos los pueblos te alaben, que todos los pueblos, Dios, te alaben. ¿Sí lo notan? El versículo 3 y el versículo 5 iguales. ¿Sí lo notan? En donde el salmista está diciendo, en vista de que tenemos a este Dios justo, todas las naciones te van a alabar. Observemos esas perspectivas finales del versículo 6 y 7, esas perspectivas finales con relación a la presencia de Dios. Escuchen muy bien, la presencia de Dios en medio de esta gloriosa cosecha. La bondad de Dios. La tierra dará su fruto. Nuevamente, tiempo pasado, presente o futuro. Todos los tiempos, dice la hermana inspirada por el Espíritu Santo. Si es todos los tiempos, entonces yo les pregunto, para ustedes, hermanos evangelistas, ¿quiénes son los evangelistas de la iglesia? Todos. Si es en tiempo presente, la tierra está dando su fruto. ¿Sí? Amén. Si leemos así este versículo, la tierra está dando su fruto. Entonces yo les pregunto, ¿usted ya salió a cosechar ese fruto? ¿Usted ya salió en esa campaña evangelizadora a cosechar de ese fruto que Dios ya estableció? Reitero, hay frutos que usted no quiere probar. Y usted no quiere probar una uva salvaje. Y usted va a encontrar en la calle frutos que Dios ha establecido, va a encontrar en la familia y va a encontrar en todo lugar que son difíciles de convertir a Cristo, ¿cierto? Usted dice, pero es que yo le predico y le predico y le predico y no pasa nada. Primera instancia, usted no es el que convierte. Segunda instancia, siga siendo fiel con la tarea. Y en tercera instancia, cuando Dios dé ese fruto, indudablemente usted va a recibir esa corona de justicia preparada para los que le han predicado su nombre. Es una tarea que en todo aspecto se gana, en todo aspecto. ¿De quién es el mensaje? De Dios. ¿De quién es el nacimiento, la renovación, el nuevo espíritu?
De Dios. ¿Y de quién es la corona? De Dios. ¿Y Dios a quién le va a entregar la corona? A usted. ¿Qué pierde? Ah, pero es que me toca ir hasta San José. Ah, pero es que me toca ir hasta Lucero y por allá hace mucho frío y por allá es más peligroso que... No, pero es que me toca ir de noche. Me quedo en la novela. No, pero es que es allá en la casa de Francisco y eso es solo humo. Que entendió, entendió, ¿sí o no, mi hermano? Pero no queremos hacer la labor y la tarea de algo que Dios ya nos ha garantizado que hay fruto, que hay recompensa. ¿Sí lo notan? En cualquier labor, en cualquier trabajo, usted dice, lo contrato para que me edifique este muro. Y hasta que usted no edifique ese muro, no le pagan. Pero con Dios no. Con Dios ya está el fruto, ya está la paga, simplemente vaya y recójalo. Pero no queremos hacer eso. Tenemos el fruto de nuevo nacimiento y hasta ahí nos quedamos. Pero dice el versículo 6 en tiempo presente, la tierra está dando su fruto, Dios nos está bendiciendo, Dios, el Dios nuestro. Hay una perspectiva gozosa, hay una perspectiva en donde solamente viene bendición tras bendición y tras bendición para cada uno de aquellos que de una manera evangelística salen a hacer la tarea. Cada uno de nosotros debemos ir a las naciones a predicar del Dios justo, del Dios recto, del Dios que es santo, 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 y que entregó a su Hijo Jesucristo para conversión. Y ahí está el fruto. El mundo de aquí abajo, los convertidos van a sonreír cuando vean en sus almas perdón de pecados y que personas como usted y como yo llevamos de esa buena semilla, de esa buena palabra y les predicamos. Versículo 7, por último, bendíganos Dios, témanlo, para que le teman todos los términos o los confines de la tierra. Está pidiendo esa misma solicitud pronta y rápida de bendición. Pero el salmista invocó la bendición de Dios, obtuvo la bendición de Dios y ahora está rogando y clamando porque Dios lo bendiga para que en su predicación todos los términos de la tierra teman a Dios. ¿Por qué tenemos tanta inseguridad en Bogotá? No vamos a hablar de otra localidad diferente a nuestra localidad de Tunjuelito. ¿Por qué tenemos tantos robos? ¿Por qué salimos con miedo, con zozobra? ¿Por qué nos escondemos el celular? Porque usted no predica de Dios. Si nosotros predicamos de Dios y esas almas se convierten, esas almas glorificarán al Señor. Pablo dice, el que robe, ya no robe más, sino que trabaje. ¿Qué está diciendo? Que esa persona vino a Cristo Jesús en arrepentimiento porque alguien le predicó y esa persona va a dejar esas malas prácticas del octavo mandamiento y ahora se va a dedicar a trabajar. Ahora se va a dedicar a con sus manos conseguir el sustento. Nos bendecirá Dios, hermanos amados, esta promesa es para nosotros. Nos bendecirá Dios. Vamos a ver en verdad frutos de arrepentimiento. ¿Dónde lo vamos a ver? En toda la tierra. Con el favor de Dios, con la guía de Dios y con la bendición de Dios, vamos a observar que esa tierra va a traer frutos de arrepentimiento. El mundo, también dice este versículo, el mundo se sentirá inclinado a escucharnos. Oiga, ¿qué hacen esos cristianos? ¿Qué hacen allá reunidos? En el primer siglo se decía de los cristianos que tenían unas prácticas tan horribles porque se comían la carne de otra persona. En el primer siglo se decía que los cristianos era una secta porque se devoraban a un hombre. Es más, parecían hasta vampiros porque se tomaban de su sangre.
La Roma del primer siglo persiguió a los cristianos por estas prácticas. Pero aquí hay dos cosas. La primera, ¿a qué se estaba refiriendo? A la Santa Cena. Y la segunda, que Roma sabía de las prácticas de la Santa Cena de los cristianos. ¿Sí lo notan? De tal manera que el testimonio de la iglesia primitiva era evidente. ¿Será que nosotros tenemos testimonio ante nuestros vecinos? Por aquí pasan los testigos de Jehová. El Señor me dio la oportunidad de poder hablar con un grupo de ellos. Y si usted habla con ellos, le seducen en su presentación y le muestra que somos hermanos y le muestra que estamos ahí del mismo lado. Pero realmente no dan a Cristo Jesús todo, absolutamente toda gloria y toda honra. No dicen que Cristo Jesús es aquel que convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero necesitamos dar testimonio. Mis hermanos, este salmo es un cántico de acción de gracias. Y en comunidad debemos y deberemos estar dando siempre acción de gracias. Este salmo nos invita a trabajar en la labranza de Dios, en la cosecha de Dios. ¿Está lista? ¿Cómo va a volver usted de esa cosecha? ¿Llorando o cantando? Cantando. Vamos a San José del Guaviare y cantamos. ¿Va a ir con nosotros a cantar? ¿O prefiere ir a cantar en las fiestas de San Pedro y San Pablo? Este salmo destaca que el centro de absolutamente todo es la justicia de Dios. Y cuando Pablo se para enfrente de los ancianos de la iglesia de Éfeso, les dice: limpio estoy yo de la sangre de ustedes, porque no he rehuido el daros todo el consejo de Dios. Y yo me pregunto, ¿hemos dado todo el consejo de Dios a nuestros familiares? ¿Estamos limpios de la sangre de ellos en nuestras cabezas? Y nosotros como pastores y yo como pastor, cada vez me preocupo más y más y más por entender, saber y comprender si ustedes tienen realmente todo el consejo de Dios, que Cristo Jesús perdona, redime y salva, que no somos salvos por las obras. Quisiera yo meterme en el alma de cada uno de ustedes y certificar y garantizar que indudablemente han venido por fe a Cristo Jesús y que no va a pasar como ese joven que, presentado delante del Señor, amó más las riquezas y este mundo y despreció la gracia de Dios. Un buen motivo y un buen ejemplo de ver a una iglesia bíblica misionera, la Gracia Tunal, entendiendo realmente todo el consejo de Dios, es porque lo predica, porque lo enseña, porque lo lleva, porque lo vive, porque lo da. ¿Cuesta? Cuesta. ¿Hay lágrimas en medio de todo? Hay lágrimas. ¿Está garantizado la recompensa? Está garantizada. Pero indudablemente, hermanos amados, este salmo nos llama a predicar de la palabra del Señor y a recoger de esos frutos. Usted y yo debemos clamar a Dios porque tenga misericordia de nosotros, porque no hemos hecho la tarea y porque estamos sentados tan a gusto y tan cómodos y tan confortables que creemos que los de afuera no necesitan de esa misma palabra. Ya les extendí 3 invitaciones. Ustedes determinarán a cuál de ellas salen. Vamos a orar y vamos a clamar al Señor. Reunámonos en familias,